Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Inversiones de la A a la Z por expertos. Hoy le tenemos a Pedro Carrillo, director de Better, que está con nosotros. Gracias, Pedro. Un gustazo. De hecho, ya estuvimos hablando un montón, pero la idea es hablar un poco y explayarnos sobre cómo influye el equipamiento en los alquileres de los departamentos hoy en día. ¿Vos sos contador o algo? Economista, después hice un posgrado en management y... Claro, ¿cómo fue eso? Sí, fue medio loco. De hecho, estaba yo laburando en un banco cuando me surge la idea de emprender. Y ahí nada, me junto con un par de amigos y vemos la oportunidad de generar valor a través del equipamiento. O sea, yo no sabía ni lo que era un mueble. Y uno de los chicos con los que arrancamos tiene una industria de muebles. Entonces el principal trigger ahí fue el generar valor agregado. Claro. O sea, si hoy es un boom, hace 5 o 6 años era algo que estaba surgiendo, Sí. pero todavía no era lo que es, no estaba la competencia que hay hoy, pero sí ya había diferentes factores de players que se empezaban a meter y empezamos a decir, bueno, todos están compitiendo por ubicación, metro cuadrado, valor ticket. Entonces dijimos, bueno, se van a empezar a pelear en esto, vamos a empezar a ofrecerle a las desarrolladoras, constructoras, que le den un valor agregado con el equipamiento. Entonces nacemos como una empresa más de diseño de equipamiento funcional. Claro. Que nuestros primeros productos fueron las camas abatibles, las mesas que se extendían, Sí. Que seguimos haciendo eso. A mí siempre me fascinó la convertibilidad de los mobiliarios, porque hace que pueda darle doble propósito a un mismo metro cuadrado. 100%. El Smart Furniture. Sí. Eso está buenísimo. Está buenísimo, se usa mucho afuera. Principalmente, bueno, no hace falta inventar la rueda porque tenés que irte nomás afuera a entender que los metros cuadrados, que son mucho más caros que en Paraguay, como el mismo espacio puede convertirse en varias otras cosas. 100%. Entonces, lo que nuestro trigger ahí en buscar valor agregado fue ese y empezar a diseñar en, 30 metros cuadrados, puedes tener 2 o 3 ambientes. Puedes tener un living súper cómodo, puedes tener un dormitorio con una cama secundaria, puedes tener un comedor. Entonces ahí fue que desató un poco la locura de decir que está bueno. Yo me acuerdo uno de los primeros videos que vi de Smart Furniture era de un japonés que tenía un loft de 26 metros cuadrados y convertía, arriba de su tina era su cama. Impresionante. Y a la noche sacaba, cuando se quería bañar, se ponían las velas así, y después esa tina se convertía también en un sofá tipo cine y veía como un cine en su casa. Estamos hablando de 26 metros. 100%. Y el mismo espacio generaba 3, 4. Hay una empresa que sí o sí te salió en algún reel. Hay una empresa en Nueva York que nace como un emprendimiento de unos chicos de una universidad que hacen mobiliario funcional automatizado. Entonces vos tenés un living tipo domótica. Con domótica. Y con mucha tecnología estructural, vamos a decirlo. Entonces vos llegás a un loft también 25 metros cuadrados, que es un living súper fachero. Sí. Y de repente el tipo teléfono o toca un botoncito, lo que sea, y desde arriba tiene una estructura y te baja la cama. Y te queda Claro, tiene sentido, porque la cama es técnicamente el mobiliario que más metro cuadrado te ocupa en la habitación. Sí. Entonces yo lo puedo elevar, automáticamente se convierte en una libertad. Tenés 4 metros cuadrados ahí liberados, que es un montón de espacio, o sea, en un monoambiente mucho. Sí. Entonces, cuando también vos al desarrollador le das a entender el aprovechamiento del espacio, el desarrollador lo interioriza y se lo expresa al cliente final. Entonces vos decís, sí, espera, me sale un poquito más caro equiparlo con muebles funcionales en este caso. Sí.
Sí. pero el provecho por metro cuadrado que le saco es muchísimo. Claro. Entonces ahí es cuando vos decís, espera, realmente rentabilidad le supera a un equipamiento convencional, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, ¿qué tan lejos nosotros estamos conociendo la idiosincrasia paraguaya y la tecnología que debería de tener esos mobiliarios también dentro de todo? ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad todavía? y espero que no tanto. Una cosa es el costo. Y la segunda es la adopción del usuario. Porque el usuario tiene que también estar como que... si yo quiero vender una guampa de tereré, vendo mañana porque todo el mundo está habituado a tomar tereré. Ahora, decirle al tipo que tiene que usar un controlcito para bajar la cama, de subir y... Sí, dijiste dos cosas que son claves, son fundamentales. Uno, el famoso willing to pay, si está dispuesto a pagar o no el cliente, es lo primero. O sea, si no te compran, no lo usa, ¿verdad? Y después es la adopción en el sentido de, si vos le decís, vendo guampa de tereré, que están buenísimas por esto y por esto, no es lo mismo que vos le digas, mira, y tu guampa de tereré se convierte en termito para que uses de día, vacías y usas para tomar agua, y ese mismo se convierte en un shaker para irte al gimnasio. Entiendo. Pero y por ahí está de la gran, ¿entendés? Sí. Pero y por ahí no le gusta tanto, porque ahí es un pequeño cambio todavía que hay que hacer, pues yo creo que no estamos muy lejos. De hecho, por eso también es que nosotros, si bien como te dije, arrancamos diseñando estos mobiliarios, bueno, después por suerte van saliendo muchísimos proyectos que nos permiten a nosotros dejar de tercerizar. Hoy tenemos producción propia, tenemos logística propia, montaje, postventa y todo un equipo enorme detrás, y hoy estamos haciendo desde mobiliarios recontra convencionales, cocinas y placares para edificios enteros, que es hoy en día uno de nuestros fuertes. Pasamos de la innovación a lo convencional, que nos está dando mucha fuerza. Claro. Y ahí aparecieron también los paquetes que le llamamos los paquetes Airbnb o los paquetes de renta diaria, que son, es como el mínimo producto viable que nosotros encontramos. Es decir, un equilibrio entre la funcionalidad, la utilidad y el precio. Entonces son muebles mucho más estandarizados, menos funcionales contra un smart furniture. Sí, porque el desarrollador tiene en la cabeza, bueno, yo ya tengo un presupuesto que sí o sí tengo que destinar para placar, cocina, lo que sea. Entonces necesitas introducirte como que los pies en el agua y después empezar a ofrecerle otras cosas. Así es. Porque si de entrada te vas a ofrecerle un mobiliario inteligente, me vas a acordar la película En busca de la felicidad, que se iba a ofrecerle a los médicos, digamos. Ya tiene la resonancia magnética, pero esta es como que es lo que es. Y termina siendo como que, o percibido como un lujo innecesario, ¿verdad? Sí, es hasta que la gente lo empieza a adoptar, y es una cuestión cultural, ¿verdad? Es una cuestión cultural. De todas maneras, como te decía lo de los otros paquetes, o sea, hoy en día nuestro mayor fuerte, digamos, en la empresa hay dos fuertes, que uno es lo que es cocinas y placares, que genera mucho volumen porque por lo general equipamos de edificios enteros, y el otro es el paquete de equipamiento, ¿verdad? Que es donde nosotros en realidad no vendemos equipamiento. Claro. Nosotros vendemos rentabilidad. Claro. Y ahí lo que está el clic de entender que lo que uno necesita es darle al cliente lo que quiere. Entonces, el cliente te compra un departamento y hay dos maneras de verlo. Uno es cliente final, que lo usa para consumo propio, digamos, que probablemente nos va a pedir un mueble personalizado, exactamente como él lo quiere, con detalles, y que puede ser un mueble más costoso, pero es lo que el cliente quiere. Y el otro es el inversionista. El inversionista que busca rentabilidad. Entonces, si vos le decís, mira, compraste un departamento que te va a rendir el 5%, ok, tal vez esté contento, ¿verdad? Pero si el inversionista quiere maximizar rentabilidad, ahí vos le decís, ok, mira, con este paquete Better tenés absolutamente todo
lo que necesitas para renta diaria. O sea, vos así se lo das a tu administrador de renta y ese departamento, no solamente que el paquete de Better te lo licuaste en un año, así como la rentabilidad que le sacás son los números que se manejan por renta diaria. Puede ser del 10, del 11, del 12, del 14. Hay experiencia de clientes nuestros que nos mandaron planillas de decir, che, mira cuánto estoy ganando. Claro. Y realmente es duplicar mínimamente la rentabilidad de renta convencional, mínimo. No, sí. Y a nosotros nos pasa que, bueno, en los porcentajes que manejamos es 6, 7 y 8%, y en renta temporal estamos sacando entre 9, 10, 11%. Entonces, tenemos un margen superior a la renta tradicional entre un 25 a 32%, más o menos. Superior, claro. Ahora, en mi renta temporal, ¿qué tanto influye la experiencia de un mobiliario inteligente versus un mobiliario tradicional? O sea, en mi experiencia, si es que tenés datos o sabes, ¿qué tanto yo le puedo subir el ticket y si es que eso se repaga, ¿verdad? Sí. Porque después, en definitiva, el inversor es como que, bueno, invierto, pongo la plata, pero ¿en cuánto tiempo eso se me retorna y si me justifica en el largo plazo, ¿verdad? Claro. Mira, de que vale la pena, vale la pena. Ahora, lo que tenés con el equipamiento funcional o inteligente es que, como dijimos antes, maximizás el metro cuadrado. Entonces, probablemente puedas meter mayor cantidad de gente en un mismo metro cuadrado. Buen punto. Porque Entonces, cuanto más cantidad de gente, más podés cobrar. Exactamente. Entonces, tu ticket promedio es mayor. Ya a ver, entonces el factor influyente ahí que te puede dar mayor rentabilidad, ya estamos hablando primero de en vez de un sofá cama, por ejemplo. Por ejemplo, de hecho, hablando de un monoambiente como un ejemplo súper habitual, olvídate del smart furniture, de la cama que va a bajar, de la mesa que extendemos. No olvídate. Olvídate de eso que es increíble. Pero yendo a algo más costo efectivo, o sea, estamos hablando de puede ser una cama que sea una cama con baulera, por ejemplo. Claro. Entonces el cliente o el inversionista tiene más espacio guardado. Mentalmente un ahorro que Así, no solo mental, ¿verdad? Monetariamente, es tangible. Es tangible. Es tangible. Después lo que dijiste es tal cual. O sea, nosotros, por lo general y en un 90%, a no ser que el espacio realmente no dé, igual tenemos soluciones para eso, pero por lo general en nuestros paquetes de equipamiento el sofá siempre es cama. Entonces, en vez de entrarte 2 personas, te entra una pareja con un hijo o de repente, qué sé yo, amigos, 3, 4 amigos que están viajando y van a estar poco tiempo, pueden dormir en un monoambiente, 4 personas. Y en lo que son paquetes estandarizados de Better, lo que es muy interesante es que ya estamos pensando directamente en el fin de esa unidad. Es decir, nosotros sabemos que el cliente nuestro lo va a poner en renta diaria. Claro. Entonces, la idea de nuestros paquetes es darle absolutamente todo lo que necesitan para que eso suceda. Exacto. Es decir, electrodomésticos, mobiliario, decoración, vajillería, blanquería, todo lo que sea blanco. O sea, cuando estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de equipamiento 100%. Ya, hermano, Ya. o sea, como ves en nuestras redes sociales, como ves... Yo me voy, viene el inquilino, que agarra el vaso, sirve su agua, utiliza su cuchillo, plato para comer. O sea, como vos ves los deptos lindos en las páginas de renta diaria, así mismo. O sea, con el cuadro, con la deco en la mesa de centro y el ricolor o la velita puesta. Ya, perfecto. Si llega rápido el cliente, se la dejamos prendida, la velita. Porque en definitiva, la experiencia del usuario hace que también tenga, o sea, un buen comentario, eso te da un buen rating y te posiciona en la plataforma, y todo en definitiva genera
mayor visibilidad y mayor rentabilidad. Así, al final todo se traduce en números, ¿verdad? Al final todo se traduce en números y es lo importante de cuando las cosas se hacen por expertos ¿no? Sí. Entonces, nosotros ya conocemos al cliente, ya conocemos al cliente del cliente. Entonces, si vos tenés algo estandarizado, que sabes que funciona, está bueno. Y si sabes exactamente cuáles son los puntos, no es lo mismo, obviamente el cliente puede equiparlo y ponerlo en renta diaria, seguramente le va a ir bien, pero lo más probable es que no tan bien como cuando algo lo hace alguien que está especializado en eso. Ya sabemos qué necesita el cliente en renta diaria. Ya sabemos la cantidad de toallas que le tenemos que dejar, la cantidad de sábanas que tenemos que dejar para que el recambio no sea un problema. Claro. Ya sabemos si hay que dejar algo para reposición o no. Entonces son 3 juegos de toalla, 3 juegos de sábana. Se ensucia uno, tiene que venir, el otro ya tiene que estar puesto. Son cosas que por ahí pueden parecer obviedades o pueden parecer boludeces. ¿Entendés? Claro. Que al final no. Sí. Al final esa cosita, o sea, si yo te digo que te doy un paquete de equipamiento completo y al final vos adquirís ese paquete de Better y tenés que salir porque, cortina no tiene el depto, tengo que salir a comprar cortina, o ¿y ahora de dónde compro las sábanas? Claro. O, no me dejaron cafetera y o sea, yo me levanto y tomo café. Sí. Entonces, si voy a un Airbnb, a lo que sea, y no tiene una cafetera, y 5 estrellas, no le voy a. Exacto. ¿Entendés? Entonces, son pequeñas cositas que te hacen esa diferencia. Y también influye mucho la empresa que lo va a administrar, ¿verdad? Total. Porque en definitiva, yo me compro un paquete de Better, compro los 3 juegos de sábana, 3 juegos de toalla, los vasos, pero una buena empresa de administración que te haga un estoqueo de eso y un control, seguimiento, un inventario, eso también es muy importante. Porque en definitiva, eso engloba la inversión del departamento del inversor, ¿verdad? Así mismo. Debería de influir también la calidad que uno compra. O sea, no me voy a ir a comprar vaso de cristal, no me voy a ir a comprar tampoco vaso de plástico, porque el vaso de plástico influye en la mala experiencia del usuario. Pero me voy a ir a comprar unos vidrios de triple cocción que es difícil que se rompan. Entonces, que me suma la experiencia y que me suma a la durabilidad. Así mismo. Yo estoy dispuesto a pagar un chiqui más porque yo estoy invirtiendo en eso y quiero que me perdure en el tiempo. Sí. Entonces, esos factores hay que tener en cuenta. Esos factores hay que tenerlos en cuenta y me parece súper importante el entender que tiene que ser costo efectivo. Eso. Tiene que ser costo efectivo. O sea, ¿para qué vas a comprar una copa de cristal, qué sé yo? Si tenés un monoambiente. Sí, no vale la pena. No. Pero tampoco le puedes poner un vaso de plástico transparente, descartable, y porque no vuelvo nunca más. Sí, ¿entendés? Entonces tiene que ser costo efectivo, tiene que ser lindo, tiene que ser bueno, bonito y no necesariamente barato. Sí. Entonces hay que encontrar un equilibrio que hay veces. Bueno, bonito, carito. Bueno, bonito, Better, le damos la triple B. Y lo que decías de quién administra es fundamental porque, a ver, cuando las cosas están hechas por especialistas, le sacas el jugo. Entonces, hoy en día nosotros desde Better estamos cada vez teniendo más relacionamiento con estas empresas de administración de renta. Porque ¿quién mejor que ellos para decirnos a nosotros también qué necesitan? Claro. Entonces es una ida y vuelta, es un feedback constante con mira, está buenísimo el paquete, mi cliente le sacó tanto versus este otro cliente que no tiene un equipamiento integral, que compró él, yo creo que compró un par de cosas, pero sí, este está mucho mejor, pero yo tuve que salir a comprar un kit de limpieza. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, metele un kit de limpieza a tu paquete y nada, o sea, proporciona. ¿Cuánto más podés aumentar un ticket por un kit de limpieza? Pero sin embargo,
no solamente ya le estás dando un valor agregado al cliente que tiene más rentabilidad, sino que también estás dándole una solución a la empresa administradora de renta. Exacto. Entonces, hay pequeñas cositas que constantemente con el feedback y con el ida y vuelta se van ajustando y son muy interesantes. Pedro, la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿qué tanto influye el layout que hace el desarrollador en el departamento para que después uno pueda hacer un buen trabajo en los equipamientos y ese equipamiento pueda traducir una rentabilidad a futuro? O ¿cuáles son los errores, Sí. por ejemplo, del desarrollador en unos departamentos para que eso en definitiva pueda hacerte un buen trabajo a vos de equiparlos? Interesante. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, que estuvimos hablando como media hora y no nos presentamos. Gracias por el espacio, estamos re contentos de este conversatorio. Con lo que contás, influye un montón, porque al final muchas veces uno tiene que rebuscárselas para encontrar funcionalidad en espacios que por ahí tal vez no estén bien pensados. Sí. Nos ha pasado. Pero también nos ha pasado, Milton, de laburar con empresas, con desarrolladoras, que es otra cosa que desde Better hacemos mucho. O sea, como te contaba antes, en Better tenemos dos focos que son los más fuertes. Uno es la producción, montaje de mobiliarios básicos o corporativos, le llamamos, son cocinas y placares, que aunque no se le dé tanta bola, también influye muchísimo. Puede ser una cocina de 1 metro, pero cómo la dispones y la diseñas te puede cambiar totalmente el layout de un departamento y la sinergia que crea el cliente o la persona que habita. Y el otro lado son los paquetes de equipamiento que también influye. Entonces, desde nosotros como expertos en muebles, estamos laburando mucho también con desarrolladoras en meternos antes de... A mí no me interesa, o sea, claro que me interesa, pero puedo hacer un presupuesto y ganar la licitación interna de una constructora y hacer las cocinas y placares. Puedo. Sí. Ahora bien, si yo me puedo sentar A diseñar. en el anteproyecto a meterme y decirle, che, Milton, mira, increíble, pero ¿puedo participar? Sí. Este departamento es un triángulo y te va a quedar re mal el sofá o de repente, chicos, miren, ¿qué pasa si hacemos esto? Mira, esto no solamente les optimiza el costo a ustedes, sino que la funcionalidad la podemos emplear de esta manera o de esta. Entonces, nos gusta también meternos desde antes de que muchas empresas por ahí más convencionales o que tienen otro estilo de trabajo, por ahí no están dispuestas a hacerlo, que es válido también, ¿verdad? Pero entonces, digo, influye, por eso nos gusta también meternos un poquito antes y dar nuestro feedback a los desarrolladores y constructores. Eso es un buen punto, ¿verdad? Que tengan la opción de poder entrar antes, porque he visto monoambientes con disposición o departamentos de un dormitorio, yo les llamo con mucha grasa. Son metros cuadrados inútiles que en definitiva, en definitiva la grasa te carcome la rentabilidad, ¿no? 100%. Yo quiero que seas bien hecho el layout para que justamente después en el equipamiento puedas aprovechar esos metros cuadrados. Pasa mucho otra cosita que hablábamos antes, pasa mucho cuando te vas afuera. Sí. Te vas afuera y de repente mirás o te quedás en un lugar que vos decís, cuando lo rentaste, cuando lo alquilaste, vos decís 22 metros cuadrados. ¿Dónde voy a dormir? Sí. Y después decís, no, esto no puede ser. O sea, me siento en un depto de una habitación. Entonces, tiene muchísimo impacto. Obviamente que en la rentabilidad, en la experiencia, impacta mucho y como decís vos, la grasa del departamento, del metro cuadrado desperdiciado es un tema, ¿verdad? O la mala proporción. Si vos tenés un monoambiente
de qué sé yo, entre 25 y 30 metros cuadrados. Sí, obviamente que necesitas dotarlo de espacios de guardado. Sí. Pero meter una cocina lineal de 3 metros o un placar que te ocupa toda una pared, hay proporciones que hay que cuidar, ¿entendés? Porque si lo cargas de mobiliario, en contra de lo que me gustaría a mí, estás gastando muchísimo en muebles, Sí. que te va a subir probablemente el ticket, aunque sea un poco. Y después es tanto, probablemente no te va a dejar tan funcional. Entonces, está bueno entender también que incluso el mobiliario o el espacio guardado tiene que ser en su proporción justa, ¿no? Tiene que ser en su proporción justa. Hay una ecuación que hay que respetar, ¿verdad? Excelente. Nosotros venimos de edificios de usos mixtos, corporativos y residenciales. Nos dimos cuenta en los últimos años que los departamentos monoambientes te dan una rentabilidad bastante superior en lo que es alquileres temporales, y en definitiva el equipamiento y la experiencia del usuario hace que tu rentabilidad vaya maximizándose, porque si vos tenés un buen layout, tenés un buen equipamiento, todo eso influye para que tengas una buena reseña, tu unidad en las plataformas por push vaya arriba, tenga mayor visibilidad y en consecuencia mayor ocupación, y mayor ocupación se traduce en mayor rentabilidad. Sí, es una rueda. Esto es una rueda. Entonces, ahora mismo estamos lanzando un nuevo proyecto que es Zenith Colombia, que va a ser una par hotel. Entonces, ya con la experiencia de todos estos proyectos que venimos haciendo, dijimos, bueno, como hacemos producto para inversionistas, lo que más hoy nos está dando rentabilidad es el alquiler temporal, y dotarle a un edificio entero de renta temporal para nosotros fue clave para que el inversionista pueda maximizar la rentabilidad de la inversión. Entonces, no solamente pensar en los espacios de los departamentos para nosotros fue clave, sino también en las áreas comunes. O sea, en pocos metros intentar meter áreas de coworking con sus mobiliarios respectivos, unas salas de reuniones. Metimos hasta áreas en espacio para TDD, y no es un edificio masivo, ¿te ves? Entonces tenemos como, no sé, unos 12 amenities en Zenith Colombia, que es un proyecto que estamos muy contentos que lo estamos lanzando ahora. Y bueno, ahora con la alianza que estamos haciendo creemos que podemos 100% conseguirlo. No te puedo invitar a tiempo para la intro de parte de arquitectura, pero te puedo asegurar que pensé bien. 6 meses me rompí la cabeza con el ambiente para tener un buen layout. No. De hecho, lo que vos mencionás es clave. O sea, uno por lo general en la vida, no solamente en los proyectos, en la arquitectura, en las empresas, uno va aprendiendo de lo que pasó, sí, para evitar caer en errores y así proyectarse mejor. Entonces, es importantísima la experiencia. O sea, yo estoy seguro que con el diseño de tus departamentos anteriores tuviste un montón de éxitos y tuviste un montón de enseñanzas que te hacen diseñar un poco mejor el próximo. Sí. Entonces, y cuando vos entendés el caracú o el core de a dónde vos vas y a quién le apuntás, sí, te hace meterte en ese rol, ¿no? O sea, si vos me decís, me di cuenta que el mejor producto es el mono, sí, y ese mono alquilado en renta diaria, sí, es una ecuación que a mí me recontrafunciona. sí. Entonces vos ya sabés en el momento del diseño qué es lo que necesitas ponerle, ¿no? Que es un poco lo que veníamos hablando. O sea, entonces, experiencias. Ahora estamos codiseñando también un hotel. Con todos nos metimos dentro del proyecto. Entonces, hay cositas que uno va ajustando. Y qué sé yo, la funcionalidad dentro de un cuarto hotel o en una par hotel, sí, es interesante, ¿no? Perdón, que claro. Sí, sí. Es interesante entender el uso. Claro. Entonces, y cuando vos decís también, hablando de un desarrollo entero, Sí. si vos sabés que tu cliente es
extranjero, renta diaria, ¿y qué hace el extranjero? Y tiene ciertos hábitos laborales, tiene ciertos hábitos de ocio. Entonces, con eso el equipamiento en tus áreas comunes también es fundamental, ¿verdad? Sí. Si vos le haces un lindo producto, pero tiene que salir otra vez para trabajar, tiene que salir para descansar, tiene que salir para esto, para el otro. Sí. Le dotas de todo eso y la experiencia de usuario es mucho mejor. Sí. Claro. No, para nosotros es muy importante la zona donde vamos a desarrollar qué tipo de producto vamos a hacer y en definitiva después el mobiliario que tiene que estar acomodado tiene que tener sentido con la arquitectura del proyecto, con qué es lo que yo quiero transmitir y en definitiva si el inversor va a terminar pagando también que sea costo eficiente porque hay proyectos donde un ambiente mismo ya te salen, no sé, más de $60,000 o habitaciones de hotel que te salen $90,000 o más y después me entregan pelado y yo tengo que volver a invertir en equipamientos y no termina justificando la inversión porque en definitiva yo no puedo. Hay un ticket que se paga por la habitación de hotel o por un ambiente y yo no me puedo ir más arriba, pero cuando yo me voy explorando zonas como el centro que hoy en día está desatendido, hay un público que viene todos los años y cada vez tenemos más extranjeros. Los extranjeros nos encanta acá, ¿verdad? Tenemos la sede de la Conmebol, los mayores partidos importantes se juegan acá en el centro donde están los estadios. No hay hoteles nuevos, tenés Palma Nova y después no hay edificios nuevos. Sí, está desatendido y sobre todo lo que decís vos, o sea, algo acorde al cliente, o sea, el cliente es también el cliente que hoy llega a Paraguay es un extranjero, joven, con ciertos hábitos de consumo, de vida, de rutina que por ahí también, si te vas a un hotel convencional, no sé si es lo que están buscando, ¿no? Entonces también algo pensado y desarrollado por jóvenes le cambia mucho el uso, la apreciación de ese cliente que viene afuera. Y volviendo a lo que es el costo eficiente, digo, una propiedad en el centro de Asunción cuesta 3 veces más barato que una propiedad sobre el eje y esa propiedad que yo compre como desarrollador genera un ahorro en el precio de venta del departamento. Entonces, yo mismo una vez saco a $39,000, por ejemplo, y hay un margen donde le puede decir el inversor, ok, estás pagando 39 y por 3,000, 4,000 o 5,000 más te equipamos el departamento. Entonces, como yo pagué mucho menos, hay un margen que yo puedo estar dispuesto a invertir un poquito más para sacarlo en un mejor red. Pero cuando ya pago ya caro, ya me cuesta más volver a equiparlo para hacer una red. Así es, todo es proporcional, ¿no? O sea, hay dos cuestiones, una de la que mencionábamos antes también, o sea, la zona en la que ustedes están focalizados es una zona que la incidencia del precio en el metro cuadrado es menor a un eje corporativo, entonces sí, probablemente seas más costo efectivo, sobre todo estando en una zona que tu incidencia es menor del valor terreno versus desarrollo, pero no necesariamente tu grado de ocupación es menor, porque tenés un montón de extranjeros que les gusta estar en el centro y alrededores, entonces probablemente estés encontrando ahí una ecuación bastante purete. Por un lado. Y por otro lado, lo que te decía que es proporcional es el ticket de equipamiento. Nosotros tenemos ciertos parámetros o ratios de equipamiento, de cuánto debería costarte un paquete de equipamiento funcional o integral para que vos puedas maximizar tu rentabilidad. Lógicamente que un 10-15% de 39,000 no es lo mismo que un 10-15 de 70-80, claramente son mayores, ¿verdad? Pero sí, sin ver proporciones, si pagaste más barato un mono y por ahí en vez de un 10 te vas a un 15, por ejemplo. En cambio, si ya pagaste casi $100,000 un mono, irte a un 15
Es un montón de guita, es la mitad de un mono acá. Sí, definitivamente. Entonces, son cositas que son proporcionales, pero hay que ir ajustando también, ¿verdad? Sí. Hay que ir ajustando. ¿Cómo ves vos la estandarización en el equipamiento? Consultarte cuál es tu idea, cómo ves vos esa estandarización, sobre todo en lo que hablamos recién de... Definitivamente influye. De Colombia, ¿no? Definitivamente influye porque ya sea hotelería, para hotel, tiene que tener una experiencia específica. Entonces, en la medida que vos más puedas estandarizar tu edificio con un nivel de equipamiento específico, más eficiente va a ser tu experiencia y en definitiva el usuario va a percibir eso mismo que él está comprando, está recibiendo. Sí. Y eso se traduce otra vez en una mejor puntuación y esa plataforma te tira push y todo de vuelta en la rentabilidad. Y si vos a su vez administrás el edificio, haces la administración de renta, ¿vos qué preferís? ¿Tener 30 departamentos homogéneos o tener 30 departamentos que uno no está luego equipado, el otro más o menos? ¿Y cómo vos le decís a tu cliente, no, mira, te está rindiendo el 5, pero fulano le está rindiendo el 11? Sí, exacto. Porque se acomodó a la estandarización que... y al nivel de pienso que se le dio a ese departamento. Claro. Entonces, yo veo que la parametrización y estandarización, sin que sea un copiar-pegar sí. Pero esa estandarización te permite eso. Inclusive en la gestión de la administración misma. O sea, yo sé que cada monoambiente tiene 6 juegos de vaso, 4 copas, 3 toallas. Entonces mi capacidad para poder administrarlo es mucho más eficiente también. Sí, la estandarización genera eso, genera optimizaciones hasta en la forma de laburar, o sea, en la forma de pensar, en la forma... No tengo que estar pensando, hoy, ¿qué pasa? Si no, yo ya sé que todos mis departamentos tienen esto y esto. Sí. Entonces, te da ese grado de pensar en otras cosas. Che, ¿y qué errores que tuvieron en el pasado no van a volver a repetir? Porque vos decís, bueno, esas son todas las cosas buenas que podemos hacer y que es algo que no sugerís que se haga. Por ejemplo, esto no lo hagan porque no... Este tipo de equipamiento no me funcionó o no le traccionó al inversor. Siempre se tiende a hablar de las cosas lindas y lo que es bueno en la inversión. Ahora, ¿qué es lo malo que le pasó que no se debería repetir, por ejemplo? Yo creo que el complicar al cliente, o sea, qué cosas no volvería a hacer o a permitir que se haga en estos años de experiencia. Complicar, no sé, cuando arrancamos con los muebles funcionales, hay muchísimos que son increíbles y hasta hoy los usamos y optimizan y por ende dan mayor rentabilidad y demás, pero había muebles que eran complicados en el uso. Es decir, tenés que hacer esto y esto para extenderlo y ahí la trabita y el que tenga cantidad de pasos. Claro. Y ahí es cuando uno dice, escucha, no es todo frase hecha. El keep it simple, stupid es tal cual. Simplicidad ante todo. La simplicidad ante todo. Sí. Y o sea, si nos compramos un sofá cama, que sea tirón de una, que no sea destraba acá, saca la pilla, tenés que sacar el armador, exacto, para agarrar una palanquita que tiene un seguro y abrirlo y ahí tenés que agarrar con tu pie y no, eso no. Yo alquilo un Airbnb y no me voy a poner manual de instrucciones para abrir el sofá cama. Tiene que ser intuitivo. Desde bajar una cama, si es una cama abatible, que sea con un botón o que sea con una palanquita que lo haga con un dedo, un sofá cama, una mesa, lo que sea, un mueble TV, que sea intuitivo, que no tengas que vos estar viendo cómo tenés que hacer para abrir el mueble. Claro. Entonces, la simplicidad, eso te va generando la experiencia al cómo diseñas, la simplicidad. Y después, que fue algo que creo yo hemos aprendido bastante bien, es
hacer paquetes que sean costo efectivos, no solamente para nosotros, Claro. sino para el cliente final, porque vos le tenés que vender rentabilidad a tu cliente. Sí. Sí. Sí, de manera de equipamiento de muebles, decoración, equipamiento integral electrodoméstico, pero al final vos vendés rentabilidad. Entonces, el haber aprendido a diseñar en términos costo efectivos es un tema que lo hemos aprendido con todo el equipo. Que si vos diseñas un paquete que el costo, o sea, en un monoambiente le pones una tele de última generación que te sale $1.000, Sí. o lo sobrecargas con mobiliario que te sube el ticket. Es lo que hablábamos antes, son perillitas, Sí, que sí, es sí. encontrar la proporción. Sí. Porque si no, termina siendo muy caro. Y si es muy caro, quiere decir que entonces tu inversión es mayor. Y si tu inversión es mayor, pero tu retorno es el mismo, proporcionalmente estás ganando menos. Claro. Entonces lo que hicimos fue encontrar ese equilibrio para que la proporción inversión-retorno se pueda llegar a ser mejor para el inversionista. Che, ¿y la domótica se repaga o no? ¿Qué pensás? La domótica creo yo que está todavía subvalorada, porque creo que mucha gente se quedó con la idea de la domótica de hace 6-7 años, que hoy en día 6-7 años al nivel que nos estamos moviendo Claro. es un montón, es demasiado. Entonces la gente se quedó con la domótica es carísima, y para esto y esto no más funciona. Claro. Voy a gastar $5.000 para prender mi luz. Sí. Y no, hoy en día nosotros en algunos desarrollos con los que hicimos alianzas estratégicas hemos sumado domótica a nuestros paquetes. Por lo general hay alianzas también que nosotros mismos tenemos con otras empresas. Hay una especializada en domótica. Y vos estás hablando de un paquete, un monoambiente, que vos le podés sumar $500. Sí. Y tenés control de acceso, es decir, cerradura electrónica. Sí. Cerradura electrónica que a su vez, si vos querés hacer renta diaria, el cliente o el encargado de la administración de renta le puede cambiar. Por suerte eso ya tenemos incluido. Perfecto, perfecto. Pero claro, vos le cambiás las contraseñas Y para el eso acceso. usuario. Eso es vital. cuando Estás en vas a Buenos hacer Aires, Airbnb. en Miami, en Estrasburgo. Le pasás el código de entrada y Y chau. Y decís, este código te va a durar 2 días. Y listo. Entonces, incluir eso, incluir el control de luces, de poder prender y apagar las luces desde tu teléfono o desde un comando de voz, desde un, no sé, Alexa, buen día, Sí. y que te levante la cortina y Claro. te prenda las luces. algunas cositas. Son cositas que te generan mucha experiencia, y estamos hablando de control de luces, control de aires acondicionados, tele Y acceso. y acceso. Y podés sumarle, si querés, cortinas. Hasta ahí. Y son paquetes que hoy en día, con la cantidad de tecnología, con la globalización en materia de comercio y tecnología, hoy no estás hablando de que te sume mucho Claro. en precio. Entonces yo creo que está un poquito subvalorado. Todavía la gente se quedó con esa idea de Sí, la domótica es cara y esto Y el no tipo de más. usuario, ¿verdad? Si el usuario es joven, quizás en un buen ambiente sea mejor percibido, pero si alguien va a alquilar por renta temporal más departamentos grandes, tipo 2 dormitorios, yo imagino que me vienen más usuarios que tienen más edad. Y para la gente que tiene más edad, la tecnología terminan siendo las perillitas del sofá, ¿verdad? Es como que Sí, es sí, difícil todavía de decirle, pero lo Sí. puedes manejar con el celular, Pero ¿verdad? lo puedes, claro. Igual yo veo como dos puntos que pueden ser interesantes. Por un lado, sí, el cliente, que es el cliente final. Sí. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, puede ser, es domótica o puede ser un paquete básico de BMS, de Building Management System, que es básicamente el control de casi todo.
Entonces, vos ahí también, la domótica no solamente le sirve al cliente final en cuanto a experiencia, sino al administrador de renta como una manera de optimización de sus costos. O sea, si yo tengo un sensor de temperatura que me logre a mí saber que cuando el departamento, si vos el día de hoy vas a recibir clientes, ese día vos le decís, bueno, si supera los 25 grados, prendeme el aire. Claro. Si va por debajo de 20, apágamelo, controlámelo. Control de temperatura, automáticamente cuando vos sepas que los inquilinos se van, shutdown, que todo se apague. Entonces, si vas a esperar a que la encargada de limpieza entre, puede ser 3 horas después, están los aires prendidos, las luces y es mayor ticket de electricidad, que al final es un costo operativo que se lo come el inversionista. Entonces, hay cositas que decís, mira, eso puede ser interesante, ¿verdad? Que al final es eso, es intentar optimizar al mango. Entonces, todo. Cerradura eléctrica, poder apagar las luces del aire cuando se va mi inquilino. 100%. No poner vajillería de cristal, poner un sofá cama y una queen size con catre para que pueda meter más gente dentro del departamento. Todo mobiliario que sea intuitivo, nada de perillitas y cosas raras, son, digamos, los factores más importantes. Sí, todo lo que te lleve a maximizar la rentabilidad del cliente, por ahí es. Sí, por ahí. Perfecto. Por ahí. Por supuesto, una buena empresa de administración. Totalmente. Y una buena desarrolladora que haga un buen layout de departamento. 100%. Si no, después me dan dolor de cabeza. Gracias, Pedro. Creo que con esto cerramos. ¿Cerramos? Sí, cerramos. Espectacular. Espectacular. Muy bueno. Muy bien.